La humilló delante de todos, arrojando comida sobre su uniforme de camarera embarazada. Un error fatal. Poco sabía el arrogante heredero que ella era, en secreto, la nueva dueña de todo aquello. «Mira por dónde vas, inútil». La voz de Alejandro Vargas cortó el aire. El plato de risotto se estrelló contra el suelo, pero no sin antes manchar todo el delantal de Sofía Mendoza. El silencio cayó sobre el salón del lujoso, la bóveda. Los tenedores se detuvieron. Las conversaciones murieron. Sofía sintió el calor subir a su rostro, una mezcla de conmoción y humillación. Él había estirado el pie. Fue a propósito. Además de embarazada, ¿estás ciega?, se burló, con una sonrisa despectiva. Sus amigos en la mesa rieron, un coro cruel que resonó en el ambiente sofisticado. Ella lo miró, luego la suciedad en el suelo y en su uniforme. El gerente, pálido, gesticulaba desde lejos, aterrorizado ante la idea de enfrentarse a su cliente más importante, el hijo del dueño del imperio que patrocinaba el restaurante. Los otros clientes desviaron la mirada, fingiendo interés en sus platos, cómplices pasivos de aquella escena degradante. Alejandro se levantó, caminando lentamente hacia ella. El olor de su perfume caro era sofocante. La midió de arriba a abajo, deteniendo la mirada en su evidente barriga. «Gente como tú no debería trabajar. Quédate en casa, ten a tu hijo, y no estorbes la vida de quienes realmente importan». La maldad en sus palabras era palpable. La risa de sus amigos se hizo más fuerte. Sofía tragó saliva, el dolor de la humillación más intenso que el olor de la comida estropeada. Sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas, pero se negó a llorar delante de él. Alejandro la agarró del brazo. El apretón era fuerte, una demostración de poder. «Ahora coge un paño. Arrodíllate y limpia la suciedad de mi zapato». El rostro de Sofía se puso blanco, pero una llama de furia silenciosa se encendió en su mirada serena. ¿Cómo se atrevía a hacerle aquello, justo allí, en ese lugar? Esta historia de venganza apenas comienza. Para no perder el espectacular giro de los acontecimientos, suscríbete ahora y activa la campanita para ser el primero en enterarte. El fuerte olor a queso parmesano mezclado con el vino blanco del risotto en el suelo golpeó a Sofía como un rayo, transportándola a otro tiempo, otro lugar. La humillación presente se disolvió por un segundo, dando paso a un recuerdo agridulce que era el cimiento de su vida. Su mente no regresó en el tiempo. Fue arrancada hacia él. El secreto, hija mía, no está en la receta, está aquí. Arturo, su padre, se tocó el pecho con la mano sucia de harina y sonrió. La pequeña y ruidosa cocina de la cantina de Arturo era el paraíso de Sofía. Ella, con sus 10 años, se subía a un taburete para alcanzar la encimera, mientras su padre le enseñaba a amasar el pan. El restaurante era sencillo, pero siempre estaba lleno. La gente no venía solo por la comida, venía por el abrazo que cada plato parecía dar. Comida sin alma es solo comida, decía él, guiñándole un ojo. Aquella cocina olía a ajo, a albahaca fresca y, sobre todo, a felicidad. Era la promesa de un futuro que construirían juntos, codo con codo. El olor a hospital reemplazó al de albahaca. A los 18 años, Sofía vio la sonrisa de su padre desaparecer, consumida por una enfermedad implacable y por deudas que crecían como la mala hierba. La cantina de Arturo fue vendida a precio de ganga a un implacable conglomerado de inversiones, el mismo que, años después, patrocinaría La Bóveda. La última vez que vio a su padre, él le tomó la mano, con los ojos hundidos por el arrepentimiento. «Perdóname, Sofía, perdí nuestro sueño». Se fue días después, dejándola con un vacío en el pecho y una promesa silenciosa de que, un día, ella recuperaría lo que era suyo. Aquel conglomerado no solo había comprado un inmueble, había robado el alma de su familia. Pasaron los años. Sofía trabajó incansablemente, ahorrando cada céntimo. Embarazada y sola, pero impulsada por una determinación de hierro, descubrió una oportunidad de oro. La Bóveda, el restaurante que ocupaba la misma dirección exacta de la cantina de su padre, estaba en venta. Usando la pequeña herencia y todos sus ahorros, lo compró a través de un abogado, manteniendo su identidad en absoluto secreto. Su idea era trabajar allí desde abajo, como camarera,
para entender al equipo, a los clientes y los problemas antes de revelarse como la nueva dueña. Era un plan para honrar a Arturo, para sentir el pulso del lugar antes de devolverle el alma que le había sido robada. ¿Estás sorda? El grito de Alejandro la trajo de vuelta, desgarrando la niebla del recuerdo. El olor a parmesano ahora era agrio, el olor a profanación. Estaba de pie, en el mismo lugar donde su padre soñó, siendo humillada por el hijo del hombre que lo destruyó. El dolor en el brazo, donde él la sostenía, era real. El dolor en su alma era 1000 veces peor. Pero algo cambió. Ya no era solo humillación. Era furia. Una furia fría y calculadora. Miró la mano de él en su brazo, luego sus ojos arrogantes. Una sonrisa casi imperceptible brotó en la comisura de sus labios. Él no tenía ni idea del error que acababa de cometer. En los días que siguieron, la humillación pública sufrida por Sofía se convirtió en una armadura invisible. El dolor se había transformado en un propósito gélido. Ya no estaba allí solo para observar. Estaba en una misión para rescatar el alma del restaurante de su padre. Su primer paso fue sutil, una prueba. Quería reintroducir un pequeño detalle de la cantina de Arturo, el pan casero servido como cortesía, cuya receta era el primer secreto que su padre le había enseñado. Era más que pan, era un símbolo de hospitalidad, de bienvenida. Una mañana tranquila, antes de la apertura, preparó una pequeña horneada. El aroma nostálgico de romero y ajo asado llenó la cocina, haciendo que algunos de los ayudantes más antiguos se detuvieran. Con una mirada distante y añoranza, Miguel, el subchef que había trabajado con su padre, se acercó, olió el aire y sus ojos se llenaron de una emoción contenida. «Ese olor, hace años que no siento ese olor», murmuró, más para sí mismo que para ella. Sofía le ofreció un trozo. Él lo probó y cerró los ojos. «Es el pan de Arturo». Era un momento de conexión, una pequeña victoria. Sintió una ola de esperanza. Quizás sería más fácil de lo que imaginaba. Con la bandeja de panes calientes en las manos, se dirigió al salón, planeando colocarlos en las mesas antes de que llegaran los primeros clientes. Pero su intento fue bloqueado en la puerta de la cocina. El gerente, un hombre llamado Ricardo Solís, cuya lealtad era a Alejandro y no al establecimiento, la interceptó. «¿Qué crees que estás haciendo?», preguntó con un tono brusco. «Es solo un pan de cortesía, una receta antigua del lugar», explicó Sofía con calma. Ricardo se rió, un sonido seco y sin humor. «Antigua y olvidada. Nosotros servimos grisinis importados. Es el estándar del señor Alejandro. Él detesta esas simplezas. Esto no es una panadería de barrio». Le arrebató la bandeja de las manos con brusquedad. «No quiero ver esto de nuevo. ¿Entendido? Haz tu trabajo de camarera y nada más». Se dio la vuelta y tiró los panes a la basura, justo delante de ella. Cada pan que caía en la bolsa negra era un pedazo del legado de su padre siendo descartado como basura. Sofía se quedó parada, con las manos vacías, el olor a romero ahora mezclado con el olor agrio de la basura. La esperanza se transformó en frustración. No solo quería justicia, quería restaurar la dignidad de aquel lugar. Pero el fantasma de Alejandro estaba en todas partes, envenenando cada rincón con su arrogancia y mal gusto. El obstáculo no era solo un cliente mimado, era un sistema entero construido para servirlo. La semana se arrastró, con Sofía desempeñando su papel de camarera obediente, observando y anotando mentalmente cada fallo, cada falta de respeto hacia los empleados, cada plato mal ejecutado que salía de la cocina bajo la presión de reducir costos. Entonces, la noche del viernes, el obstáculo se materializó en su forma más pura. Alejandro llegó con un grupo más grande de amigos y un aire de quien era el dueño del mundo. Chasqueó los dedos para llamar a Sofía, un gesto que le hizo hervir la sangre. «Mesa para 8, y rápido. No tenemos toda la noche». La trataba no como a una persona, sino como a una herramienta. Sofía los condujo a la mejor mesa del restaurante, manteniendo una sonrisa profesional en el rostro. La cena fue un desfile de exigencias y groserías. Los platos fueron devueltos por motivos triviales, los vinos fueron despreciados, y el tono de voz de Alejandro siempre era alto, siempre despectivo. El clímax de la noche llegó con la cuenta. Alejandro la examinó con un desprecio teatral. «¿Qué es esto?»,
Preguntó, señalando un artículo. «Es la tarifa de servicio, señor», respondió Sofía, con voz firme. «¿Tarifa de servicio?». Se rió, y sus amigos lo acompañaron. «¿Qué servicio? ¿El servicio de una camarera lenta que apenas puede caminar? No voy a pagar por eso. Quítalo de la cuenta». «Señor, la tarifa es estándar del restaurante», intentó argumentar. «¿Me estás cuestionando?», la interrumpió, subiendo el tono de voz y atrayendo la atención de las mesas cercanas. «Llama a tu gerente, ahora». Ricardo Solís apareció en segundos, el sudor brillando en su frente. «¿Algún problema, señor Alejandro?». «Esta empleada». Alejandro escupió la palabra. «Se está negando a quitar la tarifa de servicio de mi cuenta, después de habernos proporcionado la peor experiencia posible». Ricardo ni siquiera miró a Sofía. Su sumisión era total. «Claro, señor. Le pido 1000 disculpas. Lo resolveré de inmediato». Tomó la cuenta y se giró hacia Sofía, el rostro transformado en una máscara de furia contenida. «A mi oficina. Ahora». A puertas cerradas, la furia estalló. «¿Te has vuelto loca? ¿Cuestionar al señor Alejandro? ¿Sabes quién es? Puedes cerrar este lugar con una llamada. Estaba siendo abusivo con el personal y la comida estaba dentro de los estándares», se defendió Sofía. «No me importa. Tu trabajo es sonreír y decir sí, señor. Por tu culpa casi perdemos a nuestro mayor patrocinador». Ricardo abrió un cajón y sacó un formulario. «Esto es una advertencia formal. Un error más. Un solo error. Y estás en la calle. Embarazada o no». Arrojó el papel sobre la mesa. Sofía lo recogió. La humillación de la firma siendo una pequeña derrota dolorosa. Salió de la oficina y vio a Alejandro pasar junto a ella en el pasillo. Él se detuvo, sonrió con malicia y susurró: «¿Ves? Al final, siempre vuelves a tu lugar». La derrota era pequeña, pero el sabor era amargo como la hiel. Aquella noche, Sofía llegó a su pequeño apartamento y se desplomó en el sofá. El peso de aquellas palabras, de la advertencia, de aquella sonrisa victoriosa, la aplastó. La soledad del apartamento parecía amplificar sus dudas. Miró su barriga, la mano temblándole un poco al tocarla. ¿Qué estaba haciendo? ¿Jugando a ser justiciera mientras ponía en riesgo el sustento de su hijo? La imagen de su padre, feliz en la cocina, parecía ahora un recuerdo distante, casi de otra vida. Quizás Alejandro tenía razón. Quizás ella era solo una camarera, una soñadora que se metió en un juego demasiado grande. La duda, como un veneno, comenzó a extenderse. «Quizás me lo merezco». Un pensamiento sombrío susurró en su mente. «Quizás no soy fuerte como mi padre. Él lo perdió todo. ¿Quién soy yo para pensar que puedo ganar?». El miedo la envolvió. ¿Y si fallaba? ¿Y si al rebelarse era ridiculizada? ¿Y si perdía el restaurante, el último vínculo con su padre, por pura arrogancia? La idea de simplemente vender el lugar, coger el dinero y desaparecer para criar a su hijo en paz, se volvió tentadora. Sería más fácil, más seguro. Se levantó y fue a una pequeña caja de madera donde guardaba sus pocas preciosidades. Dentro estaba el primer menú de la cantina de Arturo, escrito a mano por él. Las letras cuidadas, los nombres de los platos que ella conocía de memoria. Y al final, una pequeña frase que él siempre decía: «Para los cobardes, el miedo es una prisión. Para los valientes, es un combustible». Trazó las palabras con el dedo. El recuerdo de su voz, firme y llena de pasión, resonó en su mente. No estaba luchando solo por un edificio o por un negocio. Estaba luchando por el alma de su padre, por la dignidad de su familia y por el futuro de su hijo. Rendirse no era una opción. Vender sería dejar que Alejandro ganara. Sería dejar que el legado de Arturo fuera borrado para siempre. La duda se disipó, reemplazada por una claridad cortante. El miedo no desapareció, pero ahora tenía un propósito. Cerró la caja, con el corazón latiendo fuerte y decidido. No se iba a rendir. Iba a luchar, y usaría cada humillación, cada insulto, como escalones. El juego estaba lejos de terminar. De hecho, apenas comenzaba. La oportunidad para la humillación final de Alejandro llegó disfrazada de un evento de prestigio. La bóveda,
Estaba organizando una noche de degustación para un selecto grupo de influencers digitales y críticos gastronómicos. Era la oportunidad de Alejandro para lucirse, para solidificar la imagen del restaurante como un patio de recreo para la élite. Para Sofía, era un campo minado. La presión era inmensa. El salón brillaba, cada copa y cubierto pulido a la perfección. Los empleados se movían con una tensión nerviosa, bajo la mirada atenta y crítica de Ricardo Solís. Sofía, con su uniforme impecable escondiendo la advertencia en su taquilla, sentía las miradas de Alejandro sobre ella. Él no la había olvidado. Estaba esperando el momento adecuado. La primera ofensa fue sutil, pero calculada. Sofía estaba sirviendo una ronda de espumoso a la mesa principal, donde Alejandro presidía como un rey en su corte. Mientras ella se inclinaba para servir a uno de los invitados, Alejandro estiró la pierna disimuladamente. Sofía tropezó. Por un milagro de equilibrio, logró no caer, pero algunas gotas de espumoso salpicaron la manga del traje de uno de los influencers. Un silencio incómodo se instaló en la mesa. «Dios mío, lo siento», dijo Sofía, cogiendo una servilleta de lino para ayudar. El influencer avergonzado dijo que no era nada, pero Alejandro no lo dejó pasar. «No te disculpes con él, discúlpate conmigo por contratar a una incompetente», dijo, en voz lo suficientemente alta como para que las mesas de alrededor escucharan. «Es increíble, en una noche como esta». Miró a Sofía con puro desprecio. «Sal de aquí. Envía a alguien que sepa caminar y servir una bebida al mismo tiempo». Sofía sintió que su cara ardía. Se alejó de la mesa, con la cabeza alta, tratando de mantener la dignidad mientras sentía los ojos de todos clavados en su espalda. La audiencia observaba, pasiva, algunos con pena, otros con un ligero divertimento. Nadie intervino. La humillación era un espectáculo particular y ella era la única actriz bajo los focos. El ataque, sin embargo, apenas comenzaba. Alejandro no estaba satisfecho. Quería más. Quería que la humillación fuera colectiva. Se levantó y comenzó a circular por el salón, conversando con los invitados. Su voz, siempre un poco demasiado alta, llevaba pullas dirigidas a Sofía. «El equipo hoy está un poco sobrecargado», decía a un grupo, mirándola directamente. «Tenemos una empleada en un estado delicado. Ya saben cómo es, las hormonas afectan el equilibrio». Las risitas se extendieron. La burla, antes restringida a su mesa, ahora se convertía en un murmullo general. Se acercó a otro grupo, donde estaba un crítico de renombre. «Espero que la lentitud del servicio no afecte su valoración», comentó con una falsa preocupación. «Tenemos una pequeña crisis de personal. Una de nuestras camareras parece pensar que está en un paseo por el parque, no en un restaurante de alta gastronomía». Con cada comentario, la humillación se intensificaba. Sofía, mientras intentaba continuar su trabajo, escuchaba los fragmentos, sentía las miradas y las sonrisas maliciosas. Ya no era una camarera, era el objetivo, el entretenimiento de la noche. La audiencia, antes pasiva, comenzaba a involucrarse. Algunos invitados, queriendo agradar a Alejandro, comenzaron a participar en el juego. «Oye, camarera», la llamó uno de ellos, chasqueando los dedos. «Mi vaso lleva 5 minutos vacío. ¿El bebé de ahí dentro te ha dejado cansada?» Su grupo se rió abiertamente. La humillación se había convertido en un deporte. Sofía respiró hondo. El aire le parecía pesado y enrarecido. Se sentía acorralada, expuesta bajo las luces brillantes del salón que un día fue el sueño de su padre. El instinto de Sofía era retroceder, desaparecer en la cocina y esperar a que la noche terminara. Pero la imagen de su padre, el recuerdo de su promesa, se lo impidió. No podía permitir que aquello sucediera, no sin luchar. Era un respiro crítico, un intento de retomar el control, por pequeño que fuera. Vio a Alejandro acercarse a la mesa de una pareja que parecía visiblemente incómoda con la situación. Estaba a punto de hacer otra de sus bromas. Fue entonces cuando Sofía actuó. Con la bandeja firme en una mano, se acercó a la mesa con una botella de agua. «Disculpe, señor», dijo con voz clara y firme, interrumpiendo a Alejandro a mitad de frase. Lo ignoró por completo y se dirigió a la pareja. «Noté que sus copas están vacías».
¿Les gustaría más agua o quizás otra bebida? La pareja, sorprendida y agradecida por la interrupción, le sonrió. Agua estaría bien, gracias, dijo la mujer. Durante 30 segundos funcionó. El foco de atención cambió. Alejandro se quedó quieto, sorprendido por su audacia. Su poder, por un instante, pareció vacilar. Ya no era el centro del universo. La audiencia se silenció, observando la pequeña rebelión. Sofía sirvió el agua con una calma impecable. Un acto simple que era una declaración de desafío. Parecía que iba a ganar esa pequeña batalla. Pero la reacción de Alejandro fue rápida y brutal. No podía tolerar ser desafiado. Veo que además de torpe, también eres entrometida, gruñó, con voz baja y amenazante. Se volvió hacia la pareja. No se preocupen por ella. Es su último día. Yo mismo me encargaré de eso. La amenaza pública flotó en el aire. La sonrisa de la pareja desapareció. El breve momento de valentía de Sofía fue aplastado. El mensaje era claro. Cualquiera que la apoyara también se convertiría en un objetivo. La audiencia entendió el mensaje. Las miradas de pena regresaron, ahora mezcladas con un sutil miedo. Estaba sola de nuevo. Y la derrota, después de aquella pequeña esperanza, fue aún más abrumadora. La noche estaba llegando a su fin. Los invitados comenzaban a despedirse, y una falsa normalidad se instalaba. Sofía, exhausta, estaba recogiendo los últimos platos de una mesa vacía. Fue entonces cuando Alejandro decidió asestar el golpe final. Se acercó a ella. Ya no había nadie cerca para impresionar. Era personal. ¿Sabes? Descubrí algo interesante sobre ti. Comenzó con un tono falsamente amigable. Descubrí que tu padre era cocinero, un tal Arturo. Tenía una cantina en este mismo lugar que fracasó. El corazón de Sofía se detuvo. ¿Cómo lo sabía? Era un fracasado, ¿verdad? Lo perdió todo. Y ahora estás aquí, embarazada, sirviendo mesas en el lugar que él no pudo mantener. Es casi poético. Cada palabra era un veneno cuidadosamente destilado. Ya no estaba atacando a la camarera, estaba profanando la memoria de su padre. Debe estar revolviéndose en su tumba, viendo a su hija, tan patética como él, limpiando las migas de mi mesa. Sofía se quedó paralizada, la bandeja temblándole en las manos. El dolor era tan intenso que era físico, era un ataque a su identidad, a su historia, a su amor más profundo. Abrió la boca para responder, pero ningún sonido salió. No había respuesta para aquello. La crueldad era absoluta. Alejandro sonrió, saboreando su victoria. Cogió una copa de vino tinto que quedaba en la mesa. Esto, dijo, es para los fracasados. Y con un movimiento lento y deliberado, vertió la copa sobre su cabeza. El vino frío le escurrió por el pelo, por la cara, manchando su uniforme de un rojo oscuro, como sangre. Volvió a colocar la copa vacía sobre la mesa con un suave clic. La audiencia restante, los pocos que vieron la escena, se congelaron. Algunos desviaron la mirada, horrorizados, pero nadie hizo nada. Alejandro la miró, cubierta de vino, humillada, derrotada. Se inclinó y le susurró al oído las palabras que sellaron su caída. Tu lugar es aquí. Se alejó, dejándola sola en medio del salón, temblando. El olor a vino y derrota llenando el aire. Sofía no recuerda cómo llegó al vestuario del personal. El camino desde el salón principal hasta la pequeña sala del fondo fue un borrón de rostros desenfocados y murmullos ahogados. Se encerró en el cubículo del baño, la única puerta con un cerrojo funcional, y finalmente se permitió derrumbarse. Las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo ahora corrían libremente, mezclándose con el vino tinto que aún goteaba de su cabello y le manchaba el rostro. El olor dulzón y empalagoso era el perfume de su derrota. Sentada en el suelo frío con la espalda contra la puerta, se sentía completamente rota. Cada insulto, cada risa, cada mirada de pena o desprecio de aquella noche se repetía en su mente en un bucle torturante. Pero el dolor más profundo venía de las últimas palabras de Alejandro. Tu padre era un fracasado, tan patética como él. Aquellas palabras no solo la hirieron, profanaron el santuario de sus recuerdos más preciados. La duda que había sentido antes regresó con una fuerza abrumadora.
Quizás él tenía razón. Quizás ella solo estaba repitiendo los errores de su padre. Quizás su intento de luchar era solo una fantasía infantil, una arrogancia que solo la llevaría a más dolor y humillación. La idea de rendirse regresó, más fuerte y más seductora que nunca. Podía llamar a su abogado a la mañana siguiente, poner el restaurante en venta, coger el dinero y desaparecer. Criar a su hijo lejos de todo aquello, en un lugar donde nadie conociera su nombre o la historia de su padre. Un lugar donde pudiera ser anónima, segura. Casi se convenció. El alivio de la rendición parecía un bálsamo para su alma herida. Cogió el móvil, el pulgar sobre el contacto del abogado. Era solo un toque para acabar con todo aquello. Pero, al mirar la pantalla del móvil, su reflejo borroso la miró fijamente. Un rostro manchado de vino y lágrimas. Y entonces, su mirada bajó a la mano que sostenía el aparato. En su muñeca había una fina pulsera de plata, casi imperceptible. Una pulsera que su padre le había dado en su 15º cumpleaños, con un único y minúsculo colgante en forma de pan. Para que nunca olvides de dónde venimos, le había dicho, y de qué estamos hechos. Tocó el pequeño colgante. La textura fría del metal la ancló en el presente, alejando las voces crueles de su cabeza. No estaba hecha de fracaso. Estaba hecha de harina, de levadura, de amor y de resiliencia. Era hija de Arturo. Rendirse sería la verdadera traición. En ese momento, la tristeza se transformó en algo diferente. Una rabia fría, límpida y poderosa. No la rabia ciega que lleva a actos impulsivos, sino la rabia enfocada que mueve montañas. No iba a huir. No iba a esconderse. Iba a destruir a Alejandro. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Un gesto firme y decidido. El llanto había terminado. Se levantó, el cuerpo aún dolorido, pero la mente afilada como una navaja. No llamó al abogado para vender. Desplazó la lista de contactos hasta encontrar un número que no marcaba desde hacía años. El número de un periodista de investigación al que su padre había ayudado una vez. Un hombre que le debía un favor a su familia. Pulsó el botón de marcar. Mientras el teléfono sonaba, Sofía comenzó a atar cabos. La arrogancia de Alejandro, el control absoluto que tenía sobre el gerente Ricardo Solís, la obsesión por reducir costos incluso en un restaurante de lujo, no era solo maldad, era un patrón. Había algo más allí, algo podrido bajo la superficie dorada de la bóveda. El periodista contestó al tercer timbrazo, con voz soñolienta. Diga, Carlos, soy Sofía, hija de Arturo. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Sofía, Dios mío, ha pasado mucho tiempo. ¿Estás bien? No, no lo estoy. Y necesito tu ayuda, dijo ella, con la voz sin rastro de vacilación. Necesito todo lo que puedas encontrar sobre Alejandro Vargas y las finanzas de La Bóveda. La mención del nombre pareció despertar a Carlos por completo. Alejandro, el hijo de don Fernando Vargas. ¿Qué está pasando, Sofía? Estoy trabajando allí, y creo que hay algo muy mal. Fraude, quizás. Malversación. No estoy segura. Hizo una pausa, la siguiente pieza del rompecabezas encajando. Y necesito un aliado allí dentro. Alguien que conociera a mi padre. Alguien que odie lo que le hicieron al lugar tanto como yo. Su mente repasó la lista de empleados. Y se detuvo en un nombre. Miguel, el sous-chef. El hombre que reconoció el olor del pan de su padre, cuyos ojos se llenaron de emoción al probarlo. Él estaba allí desde el principio. Había visto la transformación, la decadencia. Era leal a la memoria de Arturo, no al régimen de Alejandro. Gracias, Carlos. Llámame tan pronto como tengas algo. Colgó antes de que él pudiera hacer más preguntas. Su decisión estaba tomada. Su primer paso, claro y definido. Ya no estaba sola, luchando contra sombras. Ahora tenía un objetivo, y estaba a punto de reclutar a su primer soldado. A la mañana siguiente, Sofía llegó al restaurante antes que nadie. No había rastro de la fiesta de la noche anterior. El equipo de limpieza ya había borrado las pruebas físicas, pero la atmósfera era pesada, cargada de no dichos. Fue directamente a la cocina, donde encontró a Miguel, el sous-chef,
afilando sus cuchillos con una concentración feroz. El sonido rítmico del acero contra la piedra era el único ruido en el silencio de la mañana. Él no levantó la vista cuando ella se acercó. «Vi lo que hizo anoche», dijo Miguel con voz baja y áspera. «Todo el mundo lo vio. Y nadie hizo nada», completó Sofía sin acusación, solo constatando un hecho. Miguel finalmente se detuvo y la miró. Sus ojos, generalmente cansados, ardían con una rabia antigua. ¿Hacer qué? ¿Perder el trabajo? Ricardo Solís despediría a cualquiera que tosiera en la dirección equivocada de Alejandro. «Ricardo Solís no es el dueño», dijo Sofía con voz firme. Se acercó más bajando el tono. «Yo lo soy». Los ojos de Miguel se abrieron de par en par. La incredulidad se apoderó de su rostro, seguida por un destello de comprensión. La miró, realmente mirándola por primera vez, y vio la determinación de acero detrás de la fachada de camarera. Recordó el pan, el olor, el sabor. Recordó a Arturo. «Tú eres la hija de Arturo», susurró, la afirmación saliendo como una revelación. Sofía asintió. «Y no voy a permitir que el hijo del hombre que destruyó a mi padre haga lo mismo con su legado. Pero no puedo hacerlo sola. Te necesito, Miguel. Eras su mano derecha. Conoces este lugar mejor que nadie». Un largo silencio se extendió entre ellos. Miguel miró sus cuchillos, luego las paredes de la cocina que lo vieron envejecer. Estaba cansado de servir a la codicia, de ver la calidad sacrificada en el altar del lucro. La llegada de Sofía era la chispa que esperaba sin saberlo. «Tu padre fue el mejor hombre que he conocido», dijo finalmente, con voz quebrada. «Me dio una oportunidad cuando nadie más lo haría. Lo que le hicieron a este lugar es un pecado». Levantó los ojos hacia ella. La decisión tomada. «Van a pagar por esto. Te ayudaré. Lo destruiremos». La promesa flotó en el aire, sólida e irrefutable. La alianza estaba sellada. La primera revelación no vino del periodista, sino de Miguel. Esa misma tarde, después de que el ajetreo del almuerzo disminuyera, la llamó al almacén. «Preguntaste por qué Alejandro está tan obsesionado con reducir costos», dijo señalando cajas de productos. «Es porque no está reduciendo, está desviando». Miguel abrió una caja etiquetada como aceite de trufa italiano. Dentro había botellas de un aceite común, barato, con etiquetas falsificadas. Ricardo Solís hace los pedidos de los productos premium, los más caros. La empresa de Alejandro factura el valor completo, pero entrega productos de quinta categoría. La diferencia va directamente a sus bolsillos. Abrió otra caja. «¿Solomillo? Estamos sirviendo aguja teñida con colorante para que parezca más roja. El salmón salvaje es salmón de piscifactoría. Es todo una farsa». Sofía sintió un nudo en el estómago. No era solo codicia. Era un engaño sistemático que traicionaba a cada cliente que entraba por aquella puerta. Era la antítesis de todo lo que su padre creía. La rabia que sentía antes ahora tenía un nombre: fraude. «¿Cuánto tiempo llevan haciendo esto?», preguntó ella. «Desde que Ricardo Solís asumió la gerencia, justo después de que la empresa de Vargas se convirtiera en patrocinadora. Años». La magnitud de la traición era abrumadora. Cada elogio que el restaurante había recibido se basaba en una mentira. Cada plato era un insulto al arte de la cocina. «Eso explica por qué se volvió loco con mi pan», dijo Sofía, las piezas encajando. No era por la simplicidad. Era por el control. Cualquier cosa que no viniera de su esquema era una amenaza. El miedo que había sentido había sido completamente reemplazado por una furia helada. Ya no se trataba de venganza personal. Se trataba de exponer la podredumbre que había consumido el sueño de su padre. Un plan comenzó a formarse en su mente, audaz y peligroso. «Necesitamos pruebas», dijo ella. «Pruebas irrefutables». La búsqueda de la prueba decisiva comenzó esa noche. Mientras el equipo de limpieza trabajaba en el salón, Sofía y Miguel se encerraron en la oficina de Ricardo Solís. La sala era un santuario para el ego del gerente, con fotos suyas junto a celebridades y botellas de vino caras. «Tiene 2 libros de contabilidad», explicó Miguel en un susurro. «Uno para los auditores y el otro, el real».
Buscaron por todas partes, en cajones, armarios, detrás de cuadros. Nada. El tiempo se estaba agotando. Pronto los guardias nocturnos comenzarían su ronda. Piensa, Miguel. ¿Dónde escondería un hombre como Ricardo Solís su secreto más sucio? Preguntó Sofía, con la frustración creciendo. Miguel se detuvo, mirando la estantería de vinos. Se acercó y comenzó a tocar las botellas. Ricardo Solís es un hombre de hábitos. Todos los viernes, abre una botella de un Chateau Margaux, pero nunca se lo sirve a nadie. Cogió la botella. Era más pesada de lo que debería ser. Con cuidado la giró y la base se soltó, revelando un fondo falso. Dentro, enrollado firmemente, había una memoria USB. El momento de eureka fue eléctrico. Conectaron el dispositivo al ordenador de Ricardo Solís. Estaba todo allí, hojas de cálculo detalladas que comparaban los costos reales y los facturados, correos electrónicos intercambiados entre Ricardo Solís y un contacto en la empresa de Alejandro, discutiendo las entregas y los pagos. Era el arma del crimen. Lo copiaron todo a una segunda memoria USB y a la nube. Ahora necesitaban decidir cómo y cuándo usarlo. No podemos simplemente entregar esto a la policía, dijo Sofía. Son ricos, poderosos, van a silenciar el caso. La humillación tiene que ser pública, tal como fue la mía. Miguel estuvo de acuerdo. Alejandro está planeando un gran anuncio la próxima semana. Una cena para inversores para celebrar la expansión de la marca. Es perfecto, dijo Sofía con una sonrisa fría en los labios. Él construirá su propio escenario para su caída. Nosotros prepararemos la trampa. El plan estaba trazado, pero la semana que precedió a la cena de los inversores fue una prueba de nervios. Cada día era un riesgo. Sofía tenía que seguir con su papel de camarera sumisa, sirviendo al hombre que planeaba destruir, sonriendo mientras su estómago se revolvía. Alejandro, sintiéndose victorioso después de la humillación pública, estaba más arrogante que nunca. La ignoraba la mayor parte del tiempo, lo cual era una bendición. Pero cuando sus ojos se cruzaban, había un brillo de triunfo cruel que ponía a prueba el autocontrol de Sofía al límite. El casi desastre ocurrió 2 días antes del evento. Carlos, el periodista, llamó a Sofía con una información preocupante. Cuidado, Sofía. Escuché un rumor de que Alejandro está desconfiado. Mencionó a uno de sus socios que Ricardo Solís está nervioso y que la camarera embarazada está demasiado callada. Cree que están tramando algo. El corazón de Sofía se heló. La tensión en el restaurante se volvió casi insoportable. Ricardo Solís parecía un animal enjaulado, mirando por encima del hombro cada 5 minutos. Casi pilló a Miguel fotografiando una factura fraudulenta en la cocina. Por los pelos, Miguel logró esconder el móvil. El plan parecía a punto de desmoronarse. La noche anterior a la cena, el golpe final casi llegó. Alejandro hizo una visita sorpresa a la oficina de Ricardo Solís. Sofía y Miguel, que estaban revisando los últimos detalles del plan en el almacén, lo vieron entrar por el sistema de cámaras que habían hackeado. Observaron, impotentes, cómo Alejandro hablaba con Ricardo Solís, gesticulando, pareciendo desconfiado. Señaló la estantería de vinos. «Lo sabe», susurró Miguel, pálido. Pero, en lugar de revisar la botella, Alejandro cogió otra, una diferente, y la abrió. Era solo una demostración de poder, una forma de mantener a Ricardo Solís a raya. Respiraron aliviados, pero la advertencia estaba dada. Estaban al borde del abismo. La mañana del evento, Sofía encontró a Miguel en la cocina. La adrenalina era palpable. ¿Está todo listo?, preguntó ella. Miguel asintió, entregándole un pequeño micrófono y un auricular. Carlos estará en la audiencia como invitado. Grabará todo. Las pantallas del salón están sincronizadas con este portátil, dijo, golpeando un portátil escondido bajo el mostrador. Cuando des la señal, el espectáculo comienza. Sofía se colocó el micrófono en su uniforme. Era ahora o nunca. Si tú también crees que la justicia tarda, pero llega, deja un me gusta para apoyar a Sofía. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. La tarde que precedió a la cena de los inversores fue una sinfonía silenciosa de preparación.
Mientras el salón principal era meticulosamente decorado con arreglos florales e iluminación ambiental, entre bastidores, Sofía y Miguel montaban las últimas piezas de su trampa. La cocina, normalmente un lugar de caos y ruido, se convirtió en el cuartel general de la operación. Miguel, con la excusa de estar preparando un menú especial para el evento, reunió a los cocineros más antiguos y leales, aquellos que también habían trabajado para Arturo. No reveló todo el plan, solo lo suficiente para asegurar su cooperación. ¿Recuerdan el estándar de calidad de Arturo?, preguntó, con voz baja y seria. Esta noche vamos a mostrar a estos inversores lo que es comida de verdad, no la porquería que Ricardo Solís nos obliga a servir. Les mostró los ingredientes reales, que él había comprado con su propio dinero y escondido. El verdadero aceite de trufa, el solomillo de primera, el salmón salvaje. Cuando dé la señal, estos platos serán servidos en la mesa principal. Es nuestra oportunidad de mostrar de lo que es capaz esta cocina. Los ojos de los cocineros brillaron con un respeto y una emoción que no sentían desde hacía años. Era más que seguir órdenes. Era una cuestión de honor profesional. Mientras tanto, Sofía estaba en una pequeña sala de descanso, el portátil con las pruebas abierto delante de ella. Repasaba el plan con Carlos, el periodista, a través del auricular. La presentación de Alejandro está programada para las 9. Usará las pantallas para mostrar gráficos de crecimiento falsos, dijo Carlos. Miguel ya me ha dado acceso a la red. Cuando estés en el escenario, yo tomaré el control de las pantallas desde mi asiento en la audiencia. Sofía respiró hondo, ensayando mentalmente su discurso. No sería un discurso de odio, sino una declaración de hechos. Usaría las propias palabras de Alejandro contra él. Cogió el pequeño menú de la cantina de Arturo, que guardaba en su bolsillo, el tacto del papel antiguo dándole fuerza. No solo estaba exponiendo a un criminal, estaba restaurando una herencia. La preparación era una danza compleja, llena de riesgos, donde cada segundo contaba. Todo parecía ir perfectamente, quizás demasiado perfecto. El último obstáculo, como siempre, vino en forma del propio Alejandro. Una hora antes de que comenzara el evento, llegó, no con la arrogancia habitual, sino con una quietud depredadora mucho más alarmante. No fue al salón, sino directamente a la cocina. El silencio cayó instantáneamente. Los cocineros se congelaron. Alejandro caminó lentamente por la línea de preparación, sus ojos examinando cada estación. Se detuvo en la estación de Miguel, donde los ingredientes de verdad estaban dispuestos. ¿Menú especial para hoy, Miguel?, preguntó, con tono suave, casi amigable. Sí, señor. Para impresionar a los inversores, respondió Miguel, con el corazón latiéndole con fuerza. Alejandro cogió una lasca del queso parmesano real, lo probó y sonrió. Excelente, pero no para hoy. Se volvió hacia Ricardo Solís, quien lo seguía como una sombra. Ricardo Solís, asegúrate de que solo se usen los ingredientes de nuestro proveedor oficial. No queremos inconsistencias en nuestra marca, ¿verdad? La orden era clara. El plan de Miguel de servir la comida de verdad había sido frustrado. Fue un golpe devastador, socavando una parte crucial de la exposición. La improvisación sería necesaria. Mientras Ricardo Solís, con un alivio cruel, comenzaba a retirar los ingredientes de calidad, Sofía, que observaba todo de lejos, sintió un escalofrío. La desconfianza de Alejandro era real. Estaba olfateando la trampa. El segundo golpe llegó minutos después. Uno de los camareros más jóvenes, aterrorizado por la tensión, buscó a Ricardo Solís y confesó haber visto a Miguel y Sofía actuando de forma extraña en los últimos días. Mencionó la memoria USB. El pánico se apoderó de Ricardo Solís. Corrió a su oficina, con Alejandro pisándole los talones. Sofía y Miguel observaron por la cámara del portátil, con el corazón en un puño. Vieron a Ricardo Solís ir directamente a la estantería de vinos, coger la botella falsa y descubrir que estaba vacía. El rostro de Ricardo Solís se descompuso en puro terror. Lo cogieron, balbuceó a Alejandro. Lo cogieron todo. El plan estaba arruinado. O eso parecía. Alejandro, sin embargo, se rió. Una risa genuina y arrogante. Déjalos,
¿Una memoria USB robada? Sin pruebas físicas, sin testigos, es su palabra contra la mía. ¿A quién crees que van a creer los inversores? ¿A mí o a una camarera embarazada y un cocinero resentido? Le dio una palmada en el hombro a Ricardo Solís. Relájate. Esta noche los aplastaré delante de todos. Será aún más divertido. Salió de la oficina, dejando a Ricardo Solís temblando. En el almacén, Sofía miró a Miguel. La confianza de Alejandro era su mayor debilidad. Los estaba subestimando. No destruyó las pruebas, dijo Sofía. Las validó. Se levantó ajustándose el uniforme. La hora había llegado. Salieron de entre bastidores y entraron en el salón abarrotado, ya no como presas, sino como cazadores a punto de cerrar la trampa. Las luces del salón se atenuaron, y un único foco de luz iluminó el pequeño escenario montado al frente. Alejandro subió, recibido por una ovación de inversores e invitados. Exudaba poder y confianza, el traje caro ajustado perfectamente, la sonrisa amplia y carismática. Era el amo del universo, y aquel era su momento de coronación. Buenas noches a todos, comenzó, la voz resonando por los altavoces. Es un honor tenerlos aquí en la bóveda para celebrar no solo un año de éxito sin precedentes, sino el comienzo de una nueva era. Caminó por el escenario gesticulando hacia las pantallas detrás de él, que exhibían el logotipo del restaurante. Muchos miran la bóveda y ven un restaurante. Yo veo un concepto, una marca, una experiencia de lujo que estamos listos para expandir globalmente. Los inversores asintieron, los ojos brillando con la promesa de ganancias. Alejandro estaba en su elemento, seduciendo a la audiencia con una visión de imperio. Fue entonces cuando vio a Sofía, parada cerca del lateral del escenario, observándolo. Una sonrisa maliciosa apareció en sus labios. Decidió transformar su victoria en un espectáculo de humillación final. Pero el éxito de una marca como la nuestra, continuó, sin apartar los ojos de ella, depende de cada pieza del engranaje, de la más alta a la más baja. Depende de reconocer la excelencia y de eliminar la ineficiencia. Hizo una pausa dramática. Hemos tenido algunos desafíos internos recientemente. Empleados que no comparten nuestra visión, que intentan socavar nuestro progreso con acusaciones falsas y robos. Murmullos recorrieron la audiencia. Carlos, el periodista, discretamente encendió la cámara de su móvil, pero la fuerza de un liderazgo reside en su resiliencia, en su capacidad de cortar el mal de raíz. Luego se volvió directamente hacia Sofía, un gesto teatral para que todos la vieran. De hecho, ¿por qué no traemos a una de nuestras empleadas aquí? Sofía, por favor, acompáñame. El foco de luz se movió y la encontró. Todo el salón se giró para mirarla. Era una invitación que no podía rechazar. Con el corazón latiéndole con fuerza, pero el rostro sereno, caminó hacia el escenario. Esta empleada, dijo Alejandro, el micrófono captando cada gota de su veneno. Cree que tenemos algo que ocultar. Ella, junto con un cocinero, ha hecho acusaciones muy serias. Se rió, y la audiencia rió con él. Así que, Sofía, el escenario es tuyo. Diles a todos, ¿qué hemos hecho de tan terrible? Le entregó el micrófono, la arrogancia brillando en sus ojos. Era su trampa. Él creía que ella tartamudearía, que sería intimidada por la audiencia, que sus acusaciones sonarían patéticas y desesperadas. Se recostó, cruzando los brazos, listo para presenciar su destrucción. Lo único que han hecho, concluyó con una sonrisa burlona, es darme la oportunidad de demostrar lo bajo que pueden llegar. Sofía tomó el micrófono. Su mano estaba firme. Miró a la audiencia, a los rostros curiosos y escépticos, y luego a Alejandro. Tiene razón, dijo con voz clara y tranquila, sorprendiendo a todos. Hice acusaciones y tengo cómo probarlas. Alejandro se rió, pero su sonrisa no llegó a los ojos. Carlos, ahora, susurró, una orden que solo el auricular en su oído captó. En el mismo instante, el logotipo de La Bóveda en las pantallas detrás de ella desapareció, sustituido por la imagen espejada del portátil de Ricardo Solís. En la pantalla se abrió una hoja de cálculo. A un lado, una columna titulada Costo facturado. Al otro, Costo real.
La diferencia, en rojo, era flagrante. Un silencio atónito cayó sobre el salón. Esto, dijo Sofía señalando la pantalla, es la contabilidad real de la bóveda. Muestra cómo la empresa del señor Alejandro sobrefactura sistemáticamente cada ingrediente que este restaurante compra. El aceite de trufa que ustedes creen que están consumiendo es aceite de soja. El solomillo, carne de segunda. La expresión de Alejandro vaciló. El color comenzó a drenarse de su rostro. «Esto es una farsa», gritó, intentando recuperar el micrófono. «Estos documentos son falsificados. Es un montaje ridículo». Sofía se apartó protegiendo el micrófono. ¿Falsificados? Entonces quizás el gerente del restaurante, el señor Ricardo Solís, pueda aclararlo. Miró a Ricardo Solís, que estaba cerca del escenario, pálido como un fantasma. «Señor, Ricardo Solís, ¿podría confirmar que estos correos electrónicos también son falsificados?» En la pantalla, la hoja de cálculo dio paso a un intercambio de correos electrónicos. Correos electrónicos de Ricardo Solís a un contacto en la empresa de Alejandro, detallando los desvíos, quejándose de un lote de pescado estropeado que se vieron obligados a servir y discutiendo la división de las ganancias ilícitas. El nombre del remitente y del destinatario estaba claro para que todos lo vieran. Ricardo Solís intentó retroceder, desaparecer entre la multitud, pero todos los ojos estaban sobre él. Alejandro estaba lívido, la máscara de carisma completamente destrozada, revelando el pánico debajo. «¡Es mentira! Es toda una conspiración de empleados envidiosos», gritó con voz chillona. Pero la marea ya había cambiado. La duda se había instalado en los rostros de los inversores. ¿Una conspiración? La voz de Sofía cortó el ruido. Entonces quizás los propios chefs que se ven obligados a cocinar con estos ingredientes de basura puedan decirnos la verdad. Como si estuviera ensayado, Miguel emergió de la cocina, seguido por todo el equipo de cocineros, cada uno sosteniendo un plato. En un plato, el falso solomillo, gris y sin vida. En el otro, el verdadero, rojo y vibrante. Caminaron en silencio y colocaron los platos en una mesa frente al escenario, una exposición cruda e innegable del fraude. Alejandro miraba de Sofía a las pantallas, a los cocineros, el sudor brotando en su frente. El mundo que había construido sobre mentiras se estaba desmoronando, en vivo, frente a todos a quienes quería impresionar. Estaba acorralado. El silencio en el salón era una fuerza física, densa y pesada. Lo único que se oía era la respiración entrecortada de Alejandro por el micrófono que aún sostenía. La imagen de los dos platos, el falso y el verdadero, uno al lado del otro en la pantalla gigante, era una condena silenciosa y brutal. Entonces, el silencio se rompió, no con una explosión, sino con un murmullo. Un único inversor en la primera fila, un hombre mayor y respetado, movió la cabeza lentamente, un gesto de puro disgusto. Fue el primer dominó en caer. El murmullo se extendió como un incendio. Increíble. Nos han engañado todo el tiempo. ¿Qué clase de hombre hace esto? Las palabras eran susurradas, pero en el tenso silencio sonaban como gritos. Los socios de Alejandro, que antes lo aplaudían, ahora se alejaban de él, creando un vacío físico a su alrededor. Uno de ellos, visiblemente furioso, cogió el móvil y empezó a teclear un mensaje. Otro simplemente se levantó y caminó hacia la salida, sin mirar atrás. La audiencia, antes una masa pasiva, ahora se había convertido en un jurado activo. Carlos, el periodista, se movía entre las mesas, la cámara de su móvil capturando las reacciones, los rostros conmocionados, la indignación. Se acercó a un conocido crítico gastronómico. ¿Qué te parece esto, Javier? El crítico, que antes elogiaba el restaurante, parecía personalmente ofendido. Esto no es un escándalo, es una profanación, una traición a la confianza de cada cliente que ha entrado aquí. La reacción más significativa provino de un grupo de influencers digitales que estaban en la mesa principal. La misma joven que se había reído de las bromas de Alejandro, ahora estaba en vivo en sus redes sociales, el móvil apuntando al escenario. «No van a creer lo que está pasando en la bóveda», decía a sus miles de seguidores. La verdad detrás del lujo es asqueroso. La humillación de Alejandro ya no era privada, se estaba volviendo viral. La audiencia se había vuelto completamente contra él.
Los rostros que antes lo admiraban ahora lo miraban con desprecio. Miró a la multitud, buscando una sola mirada de apoyo, un aliado. No encontró ninguno. Incluso Ricardo Solís, su cómplice, estaba encogido cerca de la pared, intentando volverse invisible. Alejandro estaba solo, aislado en el escenario que había construido para su propia gloria, ahora el epicentro de su ruina. Desesperado, intentó un último alegato. No pueden creerle a ella, es una don nadie, una camarera mentirosa. Pero su voz estaba cargada de pánico, no de autoridad. Nadie lo escuchaba ya. La audiencia estaba demasiado ocupada, compartiendo la noticia, llamando a abogados, abandonando el barco que se hundía. Su poder, construido sobre una base de mentiras, se había evaporado en cuestión de minutos. La caída final de Alejandro no fue un espectáculo de gritos y furia, sino de desesperación patética. Viendo que había perdido a la audiencia, intentó su último recurso, atacar a la mensajera. Se lanzó hacia Sofía, intentando arrebatarle el micrófono de la mano, como si silenciarla pudiera revertir la realidad. «Me las pagarás», gruñó, el rostro contorsionado en una máscara de odio. Pero Miguel, que había anticipado el movimiento, subió al escenario y se interpuso entre ellos, un escudo silencioso y protector. Alejandro, frustrado, retrocedió. Su mente buscaba frenéticamente una salida, una última mentira. Fue entonces cuando cometió su error final. «Esta mujer no tiene ninguna autoridad aquí», gritó a la multitud. «Yo soy el futuro dueño de este lugar. La compra se está finalizando. Yo soy la ley aquí». La confesión, nacida de la desesperación, flotó en el aire. Sofía lo miró, no con odio, sino con una especie de lástima. Levantó el micrófono a sus labios una última vez. «Es cierto», dijo con calma. «El señor Alejandro, de hecho, estaba negociando la compra mayoritaria de la bóveda». Hizo una pausa, dejando que la confirmación se asentara. Lo que él no sabía es con quién estaba negociando. En ese mismo instante, las puertas principales del salón se abrieron. 2 policías uniformados entraron, acompañados por un hombre de traje, el abogado de Sofía. Caminó tranquilamente hacia el escenario, sosteniendo una carpeta. «Señor Alejandro Vargas», dijo el abogado, la voz amplificada por el micrófono que Sofía le entregó. «Mi nombre es Dr. Morales. Represento a la nueva y única propietaria de la bóveda». Abrió la carpeta y sacó un documento. «La persona con la que usted y su padre han estado negociando en las últimas semanas». Se giró y extendió la mano a Sofía. «Me gustaría presentarles a todos a la señora Sofía Mendoza, hija de Arturo Mendoza, el fundador de este establecimiento». La conmoción fue la última ola en barrer el salón. Alejandro se quedó boquiabierto, su cerebro incapaz de procesar la información. Miró de Sofía al abogado, la verdad golpeándolo como un impacto físico. No estaba comprando el restaurante. Estaba vendiendo su fraude a la mujer que más había humillado. La mujer que ahora era su jefa. Los policías se acercaron. Alejandro Vargas y Ricardo Solís quedan arrestados bajo los cargos de fraude y conspiración. Mientras un policía esposaba a un Ricardo Solís lloroso, el otro se acercó a Alejandro. La arrogancia finalmente lo abandonó, reemplazada por un miedo infantil. «No puedes hacer esto», susurró mirando a Sofía. «Te destruiré». Sofía no respondió. No necesitaba hacerlo. Simplemente lo observó mientras se lo llevaban, la caída completa y humillante. No sintió alegría ni triunfo, solo un profundo y exhausto alivio. La batalla había terminado. El salón, antes escenario de su humillación, ahora estaba en silencio, testigo de su redención. Respiró hondo, el primer aliento verdaderamente libre en mucho tiempo. En el resplandor inmediato del arresto de Alejandro, el salón de la bóveda permaneció en un estado de animación suspendida. Los invitados, antes una multitud indignada, ahora eran espectadores silenciosos del desenlace. Mientras los policías escoltaban a un Alejandro catatónico y a un Ricardo Solís sollozante hacia afuera, Sofía permaneció en el escenario, el silencio siendo más ensordecedor que los aplausos jamás podrían ser. Miguel se acercó a ella, los ojos brillando de orgullo y emoción.
Arturo estaría tan orgulloso de ti, dijo con voz baja, solo para que ella lo escuchara. Sofía logró esbozar una pequeña sonrisa, un gesto que parecía requerir un esfuerzo inmenso. Se sentía vacía, como si toda la adrenalina y la rabia que la habían sostenido se hubieran desvanecido de golpe, dejando atrás un cansancio profundo. El doctor Morales, su abogado, subió al escenario y le estrechó la mano. Se acabó, Sofía. No tienen escapatoria, las pruebas son abrumadoras. Algunos inversores e incluso el crítico gastronómico se acercaron para felicitarla, para disculparse por su pasividad, pero sus palabras apenas se registraron. Ella solo asintió, la mente aún procesando la enormidad de lo que había sucedido. No quería gloria ni aplausos, solo quería paz. Con un asentimiento a Miguel, bajó del escenario, ignorando las miradas y los susurros. No fue al vestuario ni a la oficina que ahora era suya. En cambio, caminó hacia la cocina. Al pasar por la puerta, el ruido del salón desapareció, reemplazado por el zumbido familiar de los refrigeradores y el olor a comida. El equipo de cocina, que había visto todo por un monitor, estaba en silencio. La miraron con una nueva reverencia. Sofía caminó hasta la estación de trabajo que había sido de su padre, pasó la mano por la fría encimera de acero inoxidable y cerró los ojos. Allí, en ese espacio sagrado, finalmente se permitió sentir, no la victoria, sino el luto por el viaje, el dolor de la humillación y, finalmente, la liberación. Estaba en casa. Días después, el contraste entre las realidades era flagrante. Una breve nota en un portal de noticias de negocios mostraba una foto de Alejandro, con el rostro hinchado y sombrío, saliendo de una audiencia preliminar. La noticia informaba que su padre, don Fernando Vargas, había retirado todo el apoyo financiero y legal, emitiendo una nota afirmando que las acciones individuales de Alejandro no reflejan los valores de la empresa. Estaba solo, abandonado por la misma estructura de poder que lo había creado. La caída había sido tan rápida como brutal. Mientras tanto, una escena muy diferente se desarrollaba en el número 128 de la calle de las Acacias. La fachada de La Bóveda había sido retirada. En su lugar, una nueva placa, simple y elegante, estaba siendo instalada. Las letras, en un tono de azul profundo, formaban las palabras Cantina de Arturo. Sofía, ahora con una chaqueta de chef hecha a medida que acomodaba cómodamente su barriga, supervisaba la reinauguración. El interior del restaurante había sido transformado. Los colores fríos e impersonales habían dado paso a tonos cálidos de madera y terracota. Las mesas ya no estaban rígidamente alineadas, sino dispuestas de una manera que invitaba a la conversación. El aire ya no olía a perfume caro, sino a pan fresco horneándose. Sofía estaba en la cocina, no como una dueña distante, sino como una líder presente, riendo con Miguel mientras probaban una nueva salsa. Recontrató a algunos de los antiguos empleados que habían sido despedidos por Ricardo Solís y ascendió a otros que lo merecían. No solo estaba gestionando un negocio, estaba cultivando una familia. El cambio era visible no solo en el ambiente, sino en las acciones. Cogió un plato, una nueva versión de la receta de su padre, y lo llevó personalmente a la mesa de una joven pareja que miraba el menú con vacilación. Por cuenta de la casa, dijo con una sonrisa genuina, queremos que todos se sientan bienvenidos aquí. Aproximadamente un mes después de la reapertura, la prueba final de su transformación llegó de forma inesperada. Era una noche concurrida. La cantina de Arturo estaba llena. El sonido de conversaciones felices y cubiertos tintineando llenaba el aire. Sofía estaba en la cocina, con la mano en la espalda, sintiendo el peso del final del embarazo, pero el rostro radiante de satisfacción. Fue entonces cuando una de las camareras entró, con el rostro pálido de ansiedad. Sofía, hay una mujer en la entrada. Ella está montando un escándalo. Dice que su reserva desapareció y está siendo grosera con el personal. Sofía sintió un escalofrío familiar. La situación reflejaba el comienzo de su propia pesadilla, pero desde una perspectiva diferente. La antigua Sofía quizás habría reaccionado con ira, o quizás habría enviado al gerente a resolverlo. Pero ya no era la antigua Sofía. Se quitó el delantal,
Respiró hondo y fue al salón. La mujer de la entrada era elegante, impaciente y claramente se sentía superior a todos allí. Es un absurdo. Exijo hablar con el dueño. Este lugar solía tener clase cuando era la bóveda, decía, con voz alta y estridente. Sofía se acercó, tranquila y serena. Buenas noches. Soy Sofía, la dueña. Pido disculpas por el inconveniente. Parece que hubo un error en nuestro sistema de reservas. La mujer la miró de arriba abajo, escéptica. ¿Y qué vas a hacer al respecto? ¿Me vas a dejar esperando como a una cualquiera? Sofía no se alteró. En lugar de confrontación, ofreció compasión. De ninguna manera. De hecho, tenemos una mesa especial que guardamos para ocasiones como esta. La mesa del chef está en la cocina, donde podrá ver toda la acción. Será una experiencia única. La mujer se quedó sin palabras, sorprendida por la amabilidad. La ira en su rostro dio paso a la curiosidad. ¿La mesa del chef?, repitió intrigada. Sí, dijo Sofía con una sonrisa cálida. Al fin y al cabo, aquí en la cantina de Arturo, creemos que el ingrediente secreto es siempre tratar bien a la gente. En ese momento, no solo estaba resolviendo un problema, estaba demostrando a sí misma y al mundo que se había convertido en la mujer que su padre siempre supo que podía ser. Fuerte, no por su capacidad de humillar, sino por su capacidad de elevar. La historia de Sofía es una poderosa lección sobre resiliencia, justicia y la fuerza que encontramos cuando luchamos no solo por nosotros mismos, sino por aquellos a quienes amamos y por el legado que dejaron. Nos recuerda que, incluso en las situaciones más sombrías, cuando la humillación y la injusticia parecen insuperables, la dignidad y la verdad, cuando se combinan con el coraje, pueden mover montañas y exponer la podredumbre escondida bajo el brillo del poder y la arrogancia. Su viaje, de una camarera embarazada y humillada a una dueña de restaurante fuerte y compasiva, no fue solo una venganza, fue una transformación. Fue tomar el dolor y el trauma y usarlos no como una excusa para volverse amarga, sino como combustible para crear algo mejor, algo que honra el pasado y construye un futuro más justo. Sofía no solo recuperó el restaurante de su padre, resucitó su alma, infundiéndola con los valores de bondad, respeto y amor que Alejandro y su mundo de codicia jamás podrían comprender. ¿Y tú? ¿Alguna vez te has sentido injusto o subestimado? ¿Alguna vez has tenido que luchar por algo en lo que creías profundamente, incluso cuando todo parecía perdido? ¿La historia de Sofía resuena en ti? Si la respuesta es sí, quiero escuchar tu voz. Quiero que formes parte de esta comunidad que cree en la fuerza de la superación. Si crees que la bondad es la mayor forma de poder y que la justicia, al final, siempre encuentra un camino, comenta con una sola palabra: creo. Llenemos los comentarios con esa energía positiva y mostremos al mundo que no estamos solos en nuestra búsqueda de un mundo más justo. Y si esta historia ha tocado tu corazón, no la guardes solo para ti. Comparte este video con tus amigos, tu familia, con cualquier persona que necesite una dosis de esperanza e inspiración hoy. Cada compartición ayuda a difundir este poderoso mensaje. Y por supuesto, si aún no formas parte de nuestra comunidad, ¿a qué esperas? Suscríbete ahora mismo a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones. Tenemos muchas otras historias como la de Sofía para compartir contigo. Historias que te emocionarán, te inspirarán y te recordarán el poder que existe dentro de cada uno de nosotros. Únete a nosotros en este viaje.